Ya de vuelta con CNN Tarde en CNN Chile, 1:23. Les cuento que el CERNAC y Enel llegaron a un acuerdo compensatorio por los extensos cortes de luz registrados en el año 2024. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿a cuánto ascenderá la compensación? ¿Quiénes serán beneficiados? ¿Cuándo comenzará a ser pagada? ¿Qué dijo Enel respecto a este acuerdo? Recordemos, María Luisa Carrión, ya te vamos a ver en la pantalla, tú has reporteado el tema, que este hecho sucedió en agosto del año 2024 con un temporal de lluvia y viento que alcanzó hasta 124 kilómetros por hora en nuestra capital y que tuvo a muchas personas por más de 10 o 15 días sin suministro eléctrico. Por lo tanto, desde ahí nace la petición de compensación a los clientes que se vieron afectados. Vamos a conectar a esta hora con María Luisa Carrión, ya la vemos, yo les decía, ha reporteado el tema y nos va a responder todas las preguntas que planteamos anteriormente. María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola José, muy buenas tardes. Esta mañana, claro, se respondieron todas esas preguntas sobre el procedimiento voluntario colectivo que comenzó el CERNAC con Enel. Recordemos que esto se remonta a agosto del año pasado, cuando hubo cortes masivos del servicio eléctrico en la región metropolitana por varios días, ni siquiera un par de horas. Entonces, la empresa, en este caso Enel, pidió al CERNAC iniciar este procedimiento voluntario colectivo. El CERNAC lo acogió. Fueron 6 meses de intensas negociaciones, nos decía el director, durante esta mañana. Y después de estos 6 meses se llega entonces a este acuerdo que fue dado a conocer durante esta jornada y que tiene varios puntos. El primero es la compensación base, que es la que tienen todos los consumidores, hayan hecho o no hayan hecho el reclamo y que tuvieron cortes de suministro eléctrico. Esa es la compensación base, ya después vamos a explicar los montos. Lo segundo es una compensación por haber hecho el reclamo ante el CERNAC. Allí, a esa compensación base, entonces, aquellos que hicieron el reclamo se va a sumar 11.000 pesos. Si es que hicieron el reclamo de manera presencial, va a ser un monto menor, por ejemplo de 1.400 si es que se hizo por call center, y también otro monto si es que se hizo a través de los canales digitales. Y luego un tercer ítem para aquellas personas que hicieron este reclamo en el CERNAC y adjuntaron evidencia o antecedentes de, por ejemplo, comida que se echó a perder y tuvieron que botar lamentablemente a la basura, medicamentos que también tuvieron que botar a la basura porque no funcionaba la electricidad. A todas esas personas se les va a sumar a todos estos ítems anterior 18.000 pesos. Y ahí entonces está este universo general de 800.000 hogares, más de 2,5 millones de personas en la región metropolitana que van a tener acceso entonces a esta compensación a través de su boleta. Eso es muy importante. El director fue muy enfático: no hay transferencias, no hay dinero en efectivo, no hay vales vista, sino que a través de las cuentas se va a ver reflejado este descuento y no son montos menores. Escuchemos primero qué es lo que decía el director y luego hablamos de los montos, que me imagino es lo que está esperando también la gente en sus casas. Esto es un hito muy importante porque es uno de los más grandes acuerdos a los que ha arribado el CERNAC, particularmente el más grande respecto de un servicio básico como es el suministro eléctrico. En este acuerdo, respecto del cual vamos a dar más detalles a continuación, se han cumplido una serie de principios que son muy importantes para los efectos de justificar y fundamentar este acuerdo. En primer lugar, evidentemente, el principio de universalidad se ha cumplido cabalmente desde el momento que se van a ver beneficiados con este acuerdo la totalidad de las personas y de los hogares que fueron afectados por este corte de suministro eléctrico. Por otro lado, también se ha aplicado el principio de proporcionalidad. Hay que dejar en claro, José, varias cosas. Primero, que las personas no tienen que realizar ningún trámite para acceder a esta compensación. Los reclamos ya fueron recibidos y aquellas personas que no hicieron el reclamo, pero sí tuvieron cortes de suministro, debería verse también esta compensación reflejada en sus cuentas de la electricidad. Además, hay un proceso que se da después de que el tribunal acepte este acuerdo entre el CERNAC y Enel. Es un paso que establece la ley y que hay que realizar después, la segunda semana de febrero, explicaba el director esta jornada. Va a haber un tiempo en el que las empresas van a tener que comunicar a sus clientes esta decisión, los montos establecidos, y allí las personas van a poder decir si aceptan o no este acuerdo, si aceptan esta compensación. Si no la aceptan, allí ya la vía judicial, y es caso a caso. Cada persona allí tendría que demandar ante los tribunales a la compañía si es que no acepta esta compensación y explicar el porqué. Acá podrían entrar, por ejemplo, casos de personas que perdieron electrodomésticos de gran valor, por ejemplo, un refrigerador, que sabemos que es mucho más caro que, por ejemplo,
un hervidor. Y allí entonces las personas podrían adjuntar las pruebas. Y ojo también acá, José, un detalle, decía el director que aunque parezca difícil a esta altura, después de 6 meses de estos cortes, tiene que estar el aparato eléctrico de manera física. Así que aquellas personas que todavía tienen esos aparatos en sus casas, no lo voten si es que va a hacer el reclamo por eso, porque le van a pedir la prueba y la prueba es, por ejemplo, el refrigerador en mal estado. También esto es una vía que podrían tomar las familias con pacientes electrodependientes que consideran que las compensaciones no alcanzan a cubrir todos los problemas que ocasionó el corte de luz, y allí también se tendría que ir viendo caso a caso en los tribunales. Dicho eso, ¿cuáles son los montos? Y acá el CERNAC dividió por la cantidad de días que la persona o la familia estuvo sin suministro eléctrico. La categoría más baja es la que las personas que tuvieron de 2 a 6 días de corte, y ahí en promedio la devolución debería ser de casi 40.000 pesos. Digo en promedio porque esto depende del consumo de cada hogar, así que siempre se habla de montos en promedio porque depende específicamente de cada familia y de su consumo cómo se hace este cálculo. Después, aquellos que tuvieron entre 6 a 7 días, el monto promedio que se va a devolver son 90.000 pesos. Y acá, por ejemplo, se puede explicar esto de que alcance en 2 cuentas, porque 90.000 pesos aproximadamente, decían desde el CERNAC, podría equivaler a 2 cuentas de la luz. Es decir, hay 2 meses en que la cuenta llegaría con costo cero, porque se tiene que ir devolviendo este dinero, y si eso es en más de una cuenta, se va a ir haciendo en más de una cuenta y no por porcentaje, sino la devolución total. Aquellas familias que tuvieron cortes de más de 10 días, entre 10 y 15 días, van a tener, por supuesto, la devolución más alta, 377.000 pesos en promedio. Y acá, por ejemplo, en cálculos que también hacía el CERNAC, estos 377.000 podrían equivaler a 7 cuentas de la luz. Es decir, son 7 meses en los que esa familia va a llegar con una boleta de 0 pesos, porque así lo estipulan y así se llegó al acuerdo, y se tiene que ir devolviendo este monto hasta que ya quede este saldo en 0. Entonces, esos son los montos que se manejan, al menos de la devolución base, para aquellas familias que no hicieron sus reclamos en el CERNAC, que no adjuntaron documentos que acrediten pérdidas mayores. Van a tener esta devolución sí o sí a contar de mayo, junio, si es que los cronogramas se van cumpliendo conforme a lo estipulado durante esta mañana por el CERNAC. Escuchemos qué es lo que decía la empresa, que también fue partícipe, por supuesto, de estos diálogos, de este acuerdo, que también se mostraba satisfecha por los acuerdos alcanzados con el organismo, y que se va a traducir entonces en todos estos descuentos, estas compensaciones en las boletas de la cuenta de la luz. Escuchemos. Una familia que uno de sus integrantes hizo un reclamo ante el CERNAC y además aportó antecedentes, va a recibir, por una parte, la bonificación base, al mismo tiempo el costo del reclamo, y por último, esta bonificación adicional por habernos aportado antecedentes en lo que tiene que ver con la pérdida de alimentos, la pérdida de medicamentos o de otros insumos relevantes. Si una persona tuvo 3 interrupciones de servicio de 72, 16 y 9 horas, se considera en total 97 días, que equivalen a 4 días, y va a recibir esa familia un promedio de casi 60.000 pesos, lo que equivale a más de una cuenta y media de un consumo promedio de una familia al día de hoy. También este mismo ejercicio, José, se hizo con una pareja de adultos mayores por parte del CERNAC, donde, por ejemplo, estaban 3 días sin corte, sin suministro eléctrico. Esa es una devolución base en esta primera categoría de cerca de 27.000 pesos. Ellos, por ejemplo, en este ejemplo ficticio, hicieron el reclamo ante el CERNAC, pero a través del call center. Entonces allí corresponde una compensación de 1.400 pesos, y a eso además se adjunta que se hizo el reclamo por los medicamentos perdidos durante esas fechas. Entonces se suman los 18.000 pesos, y esa familia, esa pareja de adultos mayores, tendría una compensación de 50.000 pesos, que se podría haber reflejado quizás en 2 cuentas de la luz, si es que pagan 25.000 pesos, y serían 2 meses entonces en los que la cuenta sería 0. En cuanto a los 11.000 pesos por haber hecho el reclamo al CERNAC, esto va a beneficiar a 40.000 familias, es decir, 40.000 hogares que hicieron este
reclamo por cualquier vía presencial, canales digitales o el call center. Son 40.000 familias entonces las que podrían recibir, las que van a recibir esta compensación, que equivale a 244 millones en total. Y en cuanto a aquellas personas que adjuntaron evidencia de pérdida de medicamentos o de alimentos, hablamos de un universo de 31.000 familias, unos 800 millones de pesos por ese ítem es lo que entonces tiene que pagar la empresa a cada uno de ellos. Ahora, en este último punto se insiste en el hecho de que si alguien no está de acuerdo con que esos 18.000 era lo que costaba los alimentos o los remedios o incluso los electrodomésticos que se pudieron perder, allí el director era enfático en decir que eso ya se tiene que ver caso a caso y las familias tienen que acudir a los tribunales correspondientes con la evidencia correspondiente para hacer valer en ese caso lo que ellos consideran necesario. ¿Qué es lo que dice la empresa? Ahora sí lo escuchamos, conversábamos con ellos durante esta jornada, participaron activamente también de estas negociaciones, escuchemos sus impresiones. Después de un arduo trabajo que se extendió por varios meses, estamos muy satisfechos de comunicar que hemos logrado un acuerdo con el Servicio Nacional del Consumidor, el que beneficiará a cerca de 800.000 clientes que fueron afectados por el inédito evento meteorológico de viento y de lluvia de agosto pasado. Una vez ocurrida la emergencia, contactamos proactivamente al CERNAC para acogernos a un procedimiento voluntario colectivo, el que nos permitiera encontrar una fórmula para compensar a nuestros clientes, y ese procedimiento culminó exitosamente. Otros puntos, José, que vale la pena aclarar para que no haya confusiones es que, por ejemplo, este acuerdo solo tiene cabida o vale para las personas o los hogares residenciales, como se conoce comúnmente. Aquellos que son comerciales, por ejemplo, un negocio de barrio, un local, una panadería, una pyme que perdió también alimentos o que pudo haber perdido electrodomésticos, no entra en este acuerdo compensatorio porque explicaba el director del CERNAC que ellos solo pueden representar a personas naturales, como se dice legalmente. Entonces son solo hogares residenciales los que entran en esta categoría y no, por ejemplo, el negocio que pudo verse también afectado porque no es materia que pudiera competir a este organismo. Conversábamos con la ciudadanía, algunos de ellos no estaban muy conformes, sobre todo, José, con el método de pago. Muchos esperaban que fuera en efectivo o a través de una transferencia a una cuenta corriente, pero allí el director fue enfático en decir que eso era más engorroso, por decirlo en simple, y que esta era la manera más eficaz y rápida de que llegara esta compensación a las familias, pese a que muchos hubieran preferido, nos comentaban durante esta mañana, el dinero en efectivo o una transferencia. Lo mismo para aquellos que perdieron electrodomésticos grandes. Allí los montos tampoco convencían, pero ya ahí es decisión de cada uno si es que acude o no a tribunales de manera puntual para ir viendo el caso a caso. Escuchemos los testimonios de las personas con las que conversábamos durante esta jornada tras conocerse este acuerdo entre el CERNAC y Enel. Tuvimos corte de luz, de hecho también en mi trabajo, corte de luz, perdimos antenas, perdimos hartas cositas y se cayó un árbol cerca de nuestra casa también, que tuvimos corte de luz importante. Afortunadamente no perdimos nada, pero estuvimos más o menos como 3 días con corte de luz. ¿Y la comida? La comida, ahí perdimos algunas cosas, claro, comida, el refrigerador, esas cosas. Bueno, era una casa donde vivíamos bastantes arrendatarios, se cortó todo. A algunas personas se le malogró el frigider, a otros su microondas. Perdí un refrigerador. Lo ideal es poder recuperar el monto del refrigerador, que es lo más importante para mí. ¿Y eso se reclama el CERNAC con el refrigerador incluido? Sí. O sea, espera de ahí para abajo, de ahí para arriba, me refiero. Claro, principalmente recuperar el bien, el electrodoméstico más que nada. Y para eso último, José, hay que tener el electrodoméstico de manera física. Fue enfático el director esta mañana, aunque sea difícil, aunque hayan pasado 6 meses, es la única forma de reclamar el caso a caso de estos electrodomésticos que sabemos son más grandes y que tienen un costo mayor. Fechas claves, solo para ir cerrando, en la segunda semana de febrero se va a acudir a los tribunales para que se vise, por así decirlo, este acuerdo. En mayo deberían comenzar las comunicaciones con los clientes, en mayo también, en una fecha en que se va a informar, los clientes pueden decidir si es que aceptan este
esta compensación o si es que van a ir a tribunales para ir viendo el caso a caso. Y en mayo también, fines de mayo, junio, julio, van a empezar a verse reflejadas las compensaciones en las boletas de la luz. Preguntamos también, José, para aquellos que no son de Enel, que son de otras empresas eléctricas, y ahí el director decía que en los próximos días también se va a informar cuál es el acuerdo por procedimiento voluntario colectivo con otras compañías eléctricas. CGE y Chilquinta es lo que se va a informar también en los próximos días para que esos usuarios, esos clientes también estén pendientes de esa información que se va a estar entregando en los próximos días. Clarísima, María Luisa Carrión, con toda la información sobre este acuerdo entre el CERNAC y Enel por los cortes de luz de agosto de 2024. Muchas gracias, muy buena tarde para ti, María Luisa. Nos vemos. Nos vemos, chao.